Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Ismar Cruz y soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la UNID. Mi docente es el licenciado Eduardo Cruz Urquiza y esta actividad es un podcast en el cual se me ha pedido que hable acerca de una investigación documental acerca de los desafíos del derecho y el orden jurídico, además de que pueda expresar mi propia opinión acerca de lo que es el derecho. Bien, Ismar, dime, ¿cuáles crees que sean los desafíos del derecho y el orden jurídico en este 2021? Conjugando los dos elementos de derecho y orden jurídico en su simbiosis, pero al mismo tiempo separados por lo que representan, en cuanto al desafío que ambos en su conjunto tienen en nuestra nación, no es otra cosa más que la aplicación sí o sí de las leyes sin importar las circunstancias. Ese es el principal reto, el desafío en nuestro amado México acerca de qué hay que hacer con el derecho y el orden jurídico. Estos dos están siendo amenazados por grupos, por intereses que pretenden cambiarlo, adaptarlos a sus gustos, adaptarlos a sus intereses, pasando por encima de lo establecido. Y muchas veces este grupo, que quizá pudiera hacer mucho ruido, atenta contra los derechos de los demás. Ese es el desafío. El desafío es que no necesitamos más leyes, no necesitamos más razones, no necesitamos más teorías, no necesitamos más escuelas de derecho, no necesitamos más eh, definiciones de derecho. Con la que tenemos basta, con lo que tenemos es suficiente. Tampoco necesitamos mejorar, cambiar o hacerle más adecuaciones a nuestro orden jurídico, con el que se tiene la nación, que se ha logrado y que ha costado mucho, mucho trabajo, vidas, un gran esfuerzo de hombres y mujeres talentosos a lo largo de las décadas pasadas. Con ese orden jurídico que tenemos contemplado en nuestra legislación, en nuestra normatividad, es decir, nuestras leyes, es suficiente. El desafío de ambos, del derecho y el orden jurídico en nuestro México en este 2021 y en los siguientes años, es que se debe de aplicar. Es la aplicación por encima de cualquier interés. Es la aplicación que debe de mantener el bienestar general y que no permita que ningún individuo o grupo que busque un beneficio personal pase por encima de lo que ya ha establecido en la ley. Ese representa el desafío. Hemos estado viendo en las diferentes eh, eh, sesiones cómo las diferentes escuelas de derecho y los pensamientos a lo largo de la historia han ido evolucionando, han cambiado dependiendo la situación y las circunstancias, si eran gobiernos eh, eh, de reyes, si eran monárquicos, si eran preguerra o posguerra, si son ya democráticos como nuestros días. El pensamiento ha cambiado, las escuelas de derecho han ido cambiando, sin embargo, todas tienen algo en común, todas, sin importar lo, sus diferencias, promulgan que la aplicación del derecho debe ser algo no negociable. Muchas veces en las diferentes escuelas vemos y hay científicos, académicos, doctores que están en contra de ese pensamiento, de esa escuela. Sin embargo, coinciden en que en su momento, o una de las coincidencias de las diferentes escuelas es que se llevaron a cabo, se aplicó la ley en el momento en el que se ejecutó esa escuela.
Esa es una coincidencia, esa es una característica que vale muchísimo la pena mantenerla en claro, ya que es un claro ejemplo de que se debe de aplicar la ley, se debe de aplicar el derecho, se debe de mantener el marco jurídico sin importar lo que pudiera estar sucediendo en el momento en el que, de la era en el que se esté viviendo, porque la aplicación garantiza que exista el Estado. Me llama muchísimo la atención que en el material que se nos ha proporcionado en el capítulo 7, eh, en 1874, Adolf Baums reunió alrededor de 50 definiciones de derecho, no solo diferentes, sino que frecuentemente estas fueron contradictorias. Esto nos habla de la complejidad que es el definir el derecho. Y estoy seguro de que muchos estarán de acuerdo, otros avalarán los dichos, otros los rechazarán completamente, porque definir o encuadrar el derecho en una sola frase, en tres líneas, creo que es bastante ambicioso. Cada circunstancia amerita un análisis diferente y aunque hablamos de que el derecho es universal, también es cierto de que el derecho tiene particularidades basadas en el lugar donde se pretende llevar a cabo la normatividad, también la temporalidad. Recordemos que en los años de la guerra, en los juicios que se llevaban a cabo posteriores a los crímenes que se cometían, son diferentes quizá a los juicios o a las sentencias que se llevan al día de hoy en sociedades tan avanzadas o tan modernas o de primer mundo como pudieran ser países como, como Noruega, como Islandia, que se caracterizan por mucha tolerancia, por mucho respeto por los derechos humanos, incluso ponen el derecho natural por encima de la normatividad, es decir, le dan prioridad o ponen en tela de juicio la intención del hombre de cometer un ilícito o de violar la ley si es que éste tuvo una carencia o tuvo la necesidad que lo llevó a cometer este acto que transgredió la ley. Sin embargo, también hemos visto que existen sociedades en donde la tolerancia es cero. Los musulmanes castigan el robo, cortar la mano. En otros países incluso, en vez de llevarlos a centros penitenciarios, los llevan a verdaderos lugares de rehabilitación, donde tratan de que se reintegren a la sociedad. Todo esto derivado del concepto y de la definición que estos como sociedad tienen del derecho. Por eso digo que en 1874, cuando se tiene el antecedente de que Adolf Baums reunió alrededor de 50 definiciones de derecho y al día de hoy, en ese 2021, motivo y producto de la materia que estamos estudiando, resulta que no existe una de esas 50 con la que estemos todos de acuerdo, que satisfaga la definición que queremos en México, por ejemplo, que es completamente diferente quizá a la que se lleva el sistema de justicia en Estados Unidos, acá con nuestro vecino, y seguramente diferente a la que se lleva en algún país latinoamericano, aquí de nuestro propio hemisferio. Ese nada más es un ejemplo de lo complejo. Muy bien, Ismar. Ahora, ¿cuál sería tu definición de derecho? Mi propia definición de derecho se basa en los preceptos bíblicos en el Nuevo Testamento. Es bastante meditable cómo el Señor Jesucristo se refería constantemente y decía que Él buscaba misericordia más que la ley. Hacía mucha referencia a que los fariseos y los hombres de la ley, los conocedores de la ley de esos tiempos, la aplicaban a conveniencia y era una ley que se cumplía a cabalidad, pero pasando por encima
de las personas. Y él vino a revolucionar todo esto. Él vino a enseñar que quería misericordia sobre la ley. Entonces, esto me da pie a que cuando estructure mi respuesta acerca de cuál es mi definición de derecho, sea la siguiente: que la justicia debe prevalecer sobre la ley que está escrita. De esta manera doy respuesta a lo solicitado en esta actividad, desafíos del derecho y el orden jurídico, así como mi propia definición acerca del derecho. Doy muchas gracias a mi docente por la oportunidad de reflexionar acerca de tan importantísimo tema y por permitirme, mediante esta actividad, expresar mi opinión. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Uriel. Mi nombre es Ismar Cruz, estudiante de la licenciatura en Derecho 2021.